Tal vez pudo haber sido una falta de comunicación de mi parte con la carrera, con la coordinación de carrera, a lo cual yo no sabía que tenía todavía su curso, porque lo que a mí me enviaron me tocaba el 26 de agosto. Entonces, ayer me avisaron, por lo tanto, tuve que aplazar un día, ¿sí? La materia, voy a empezar hoy con el pie derecho, ¿ok? Y de igual manera, vamos a tener clases esta semana, ¿sí? Esta semana vamos a tener clases martes, miércoles y viernes, ¿sí? Es decir, hoy, mañana y el viernes, ¿ok? La siguiente semana, sí nos vamos a igualar al horario que está preestablecido, que es lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Solo por esta semana, martes, miércoles y viernes. ¿Está entendido? ¿Sí? Perfecto. Sí, Ok, me presento. Mi nombre es Pablo Grijalva. Soy abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Tengo una maestría en propiedad intelectual, marcas y patentes. Sí, además de eso, he desarrollado mi experiencia o mi labor. He trabajado en varios bufetes de la ciudad de Quito. He trabajado en el Petroecuador. Sí, me he desenvuelto, sí, he desarrollado mi trabajo en materias laborales, sí, he llevado casos laborales, casos constitucionales, casos administrativos, sí, para que ustedes tengan una pequeña confianza, por así decirlo, de quién es la persona que le va a dar clases, sí. Eh, Creo que eso he hecho en mi vida, sí. Ahora, voy a hablar un poco de cómo vamos a llevar a cabo este curso, ¿ok? Legislación laboral y empresarial, ¿sí? Se basa o versa en temas netamente, valga la redundancia, laborales, pero del sector privado, ¿sí? Es decir, del Código de Trabajo, ¿sí? Para las personas que trabajan en empresas privadas o a su vez están desempeñando su labor desde empresas públicas, pero con contrato colectivo, que se puede fijar en el Código de Trabajo. Sí, vamos a ver sobre el Código de Trabajo. Vamos a tener 3 semanas de clases. ¿Ok? Estas 3 semanas, la primera semana, que es esta, vamos a ver o vamos a conocer lo que es la introducción al derecho. ¿Sí? La siguiente semana vamos a ver ya derecho laboral. La tercera semana vamos a ingresar o vamos a conocer más a profundidad lo que es los contratos de trabajo, los tipos de contratos de trabajo que existen, qué modalidades de trabajo hay, qué jornadas de trabajo tenemos. ¿Sí? De igual manera vamos a conocer o vamos a aprender a calcular liquidaciones. ¿Sí? Si es que es un despido intempestivo, ¿cómo calculamos? Si es que es un desahucio, ¿cómo calculamos? Si es que es una renuncia, ¿cómo calculamos? ¿Ok? De igual manera, ustedes van a tener una materia que se llama liquidación de nómina, ¿sí? Que ahí van a conocer más a profundidad, pero ya nos adelantamos un poco y vamos con bases, ¿sí? Para la materia de liquidación de nómina. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Perfecto. En cuanto a deberes y tareas, foros, pruebas que nosotros rindamos en este módulo, va a desarrollarse, ¿sí? Bueno, yo sigo la esencia del instituto. ¿Cuál es esa esencia del instituto? Justamente es que las personas, seres humanos o ecuatorianos o de cualquier país que se encuentren residiendo en el Ecuador, puedan profesionalizarse llevando otras obligaciones. ¿Cuál otra obligación? Como el trabajo, ¿sí? Podemos ser tal vez padres, llevando obligaciones de padres, etcétera. Los trabajos que yo mande hacer, tanto deberes, si es que hacemos un trabajo en clase, lo hacemos de ese momento, pero podrá ser presentados hasta el último día de la materia. ¿Sí? Para que no existan complicaciones después.
A ver, ¿cómo yo califico? ¿Sí? ¿Cómo es mi forma de calificar? Vamos a tener los primeros 5 puntos, ¿sí? Que son de trabajos o deberes, de foros, ¿sí? Y de trabajos en clase. ¿Ok? Este trabajo en clase lo vamos a ver como asistencia. ¿Sí? Trabajamos en clase, tenemos la asistencia. ¿Ok? Subimos el deber, tenemos la asistencia. Y eso más nos ayuda a subir un poco el promedio. ¿Sí? 5 puntos, lo que son deberes, foros y trabajos en clase. 2.5 es su autoinstruccional. ¿Sí? El autoinstruccional se divide en 2 notas. De esas 2.5, un punto será el trabajo escrito. Y 1.5 será la defensa de ese trabajo. ¿Sí? Es decir, van a exponer su trabajo, que lo hagan grupal, van a exponerlo frente a mí, sí, en virtualidad, mediante el Zoom. Y lógicamente vamos a hacer como si fuera ya una defensa de tesis. ¿Sí? ¿Qué más? Y 2.5, que es su examen final. ¿Sí? Ahí nos ganaríamos 10 puntos. A más de eso, ¿ok? Yo mando a realizar un trabajo, seguramente ya lo han mandado otros profesores, otros docentes, que se llama portafolio. ¿Sí? El portafolio es todo lo que nosotros hemos hecho en clases, hemos hecho de deberes, hemos hecho los foros, ¿sí? Lo vamos a adjuntar en una carpetita. Yo ya les voy a decir qué nomás va a contener, pero déjenme les explico cómo va a ser calificado. ¿Ok? El foro va a tener el valor de 5 puntos. ¿Sí? Y esos 5 puntos, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar incluido si ya tenemos los 10 ganados? Esos 5 puntos del foro, ¿sí? Se van a promediar con los 5 puntos de los trabajos en clase, de los deberes, de los foros. ¿Sí? Es decir, David Simbaña, perdón que tome tu nombre. Si David tiene 3, ¿sí? En los trabajos, pero en su portafolio tiene 5, porque lo tiene, como lo dijo el profe, lo ordenó bien, lo hizo chévere, tiene 5 puntos. Vamos a sumar 5 más 3 nos da 8. Lo dividimos para 2, 4. David subió un punto. ¿Sí? De esa forma es como vamos a trabajar lo que es el portafolio. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Yo, Inge, disculpe, una pregunta. En caso de que tengamos cumplidos todas las tareas y deberes, tal vez ayudarían algo a hacer el portafolio. No te va a ayudar en nada, pero lógicamente, si tienes todo bien, el portafolio va a tener 5. No, no es opcional, si tú preguntas eso. No es opcional la presentación del portafolio, es obligatorio. Ah, ya, gracias. Y sí desearía que me ayudes, dice Javi, pero sí quisiera que pongas tu nombre porque como somos Ah, nuevos. disculpe, yo ya le pongo. Ya, perfecto. Profe, doctor, Dime. perdón. Pues en materias anteriores teníamos entendido que esto del portafolio ya había pasado, o sea, como que no nos hacen hacer ya, eso era como quien dice en la malla anterior. No sé Ujú. si es que eh, preguntamos bien o netamente, o definitivamente va el portafolio. Definitivamente va el portafolio. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos el derecho a la libertad de cátedra. ¿Sí?
Entonces, si es que otros profes no lo toman en cuenta, yo sí lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia mía de que en verdad se trabajó en clase. ¿Sí? No es que nos conectamos a contar cachos. ¿Sí? Sino que trabajamos en clase. ¿Ok? Es que sí debemos presentar ese portafolio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Unas indicaciones, ¿sí? Para las clases. Si ustedes pudieron observar, yo siempre voy a esperar hasta 5 minutos, ¿sí? Son las 7, hasta las 7:05 tenemos para conectarnos, ¿ok? Para empezar la clase, por así decir, que esos 5 minutos no se pierdan por cualquier novedad que hayan tenido en su trabajo o como sea, ¿sí? 7:05 empezamos siempre clases. Yo, si ustedes pueden igual observar, yo estoy conectado desde las 6:50 más o menos, estoy conectado ya en el Zoom. Lógicamente, una indicación que es dada para todos los cursos, ¿sí? Es encender sus cámaras. Si es que no encienden sus cámaras, voy a dar la clase solo, ¿sí? No les estoy viendo, no estoy de igual manera viendo si es que me están prestando atención. Sí, es encender sus cámaras. Vi un mensaje, ¿sí? De Santiago, que no hay ningún problema, te puedes conectar después, Santiago. Ok. Y en cuanto a las grabaciones de las clases, ¿sí? Yo las grabaciones de las clases les voy a poner a ustedes en la plataforma. De igual manera no he podido todavía editarla, pero ya lo voy a editar esta noche, ¿sí? Les voy a proporcionar un link, ¿sí? Este link de qué es, este link es de mi canal de YouTube, ¿sí? No soy youtuber, no hago chistes en YouTube, ¿sí? Sino lo que hago ahí es subir las grabaciones de todas las clases que he tenido, ¿sí? Desde que empezamos con la virtualidad, es decir, desde marzo del año anterior. ¿Sí? Ahí ustedes van a encontrar la fecha, bueno, primero la materia, el curso y la fecha en la que fue dictada esa clase. ¿Sí? Para que ustedes puedan revisarlo en caso de que algo quedó dudas o en caso de que no se pudieran conectar. ¿Ok? Repito, si van a mi canal de YouTube por chistes, no es por chistes. Ni tampoco es que soy youtuber, ¿sí? Sino simplemente es para que los estudiantes tengan otra plataforma donde puedan ver los videos. Tal vez alguna pregunta, sino para empezar ya con clases. Disculpe, ¿el auto de cuántas personas se puede hacer? Muchísimas gracias, Fernando, por tu pregunta. Hay cosas que a veces se me olvidan, ¿no? Pero ustedes están aquí para recordarme con sus preguntas. Eso está perfecto. Gracias, Fernando. No sé si hay presidentes o presidente de curso. Buenas noches, ingeniero. Aquí estoy representante del curso. ¿Cómo estás, Sebastián? Yo me imagino, ¿sí? Que ustedes en otras materias tal vez realizaron grupos. Sí, siempre, la mayoría de veces siempre tenemos grupos, en todas las materias casi. Ok, vamos a trabajar, si ustedes me lo permiten, si es que tienen afinidad con el grupo que están trabajando, si no, ahí vemos con Sebastián si hacemos algún cambio. Con el mismo grupo, mantenemos con los mismos grupos. ¿Cuántos grupos son, Sebastián, más o menos? Eh, la mayoría saben hacer grupos de 5, pero creo que somos como 60, no estoy muy seguro de cuántos somos. O sea, tendríamos que hacer unos 12 grupos o 10, depende de usted como quiera. Como yo quiera. Es que ¿cuántas personas más o menos somos en el curso? Creo que estoy seguro, creo que somos como 60, 64, creo. Híjole. No estoy seguro. Una lista, porque a veces me dan listas con más personas que solo participan en una clase y después ya no están en las demás clases, entonces no estoy seguro de cuántos serán. Ok, en tema de esto de grupos,
Sí, hasta el día de mañana, déjenme pedir el día de mañana la lista a la gestora, que es la hijo de Vico, que me envíe la lista de todo el curso para de ahí organizar, ¿sí? Más o menos ver cuántas personas estamos y de ahí organizar. Lógicamente no voy a ser yo quien elija los grupos, sino les voy a decir cuántos grupos son y de cuántos se conforman. ¿Ok? Ya, listo. Ya, Sebastián. De igual manera, para todos, este es mi número de celular. Si ustedes tienen alguna pregunta referente a las clases, pues me la hacen nomás. Sí, igual, Sebastián, sería bueno estar lo que es en contacto para definir los grupos. ¿Ok? Ya, profe, ya le escribo para que guarde Para mi número agregar. igual. Ok. Eh, Profe, una pregunta. El tema de la asistencia, ¿cómo vamos a hacer? el tema de la asistencia. Cada clase vamos a hacer un trabajo. Ese trabajo lo vas a subir y yo te lo cuento como asistencia. Ya, gracias. Listo. Otra cosa. No me escribirán a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Sí, lógicamente soy ser humano, también duermo. Sí, no me escribirán a esas horas de la noche. Ya me ha pasado, por eso les digo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. En la plataforma aún no están subidos los temas. No, ¿Eso nos va no. a ayudar esta semana? Hoy más noche. Sí, acabamos clases y hoy dicto eso. Justamente estaba comentándoles que no tuve tiempo porque ayer me avisaron que tenía clases. Sí, y no tuve tiempo de poder subir. Pero hoy en la noche les habilito. Acabamos clases y les habilito. Todo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches con todos. Igual, yo soy alumna nueva en esta materia. No sé si me puede facilitar el representante del curso con el número para que por favor me agreguen si tienen algún grupo de chat. Ya te pongo aquí en el chat, ya, y me escribes. Gracias, muy amable. Listo, de nada. ¿Una otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. En el tema de deberes y trabajos, normalmente nosotros subimos los domingos. Ujú. ¿Se va a mantener así o usted va a poner otra fecha? Eso justamente les decía. No hay fecha límite. Sí, no es que hoy mando el trabajo y quiero que me suban el viernes. ¿Sí? Si no subieron el viernes, pues tienen 0. No hay fecha límite. La fecha límite va a ser el... Déjenme ver el calendario, a ver cuándo acabamos clases. Ok, acabamos clases el viernes 20. ¿Sí? Hasta el sábado 21 de agosto a las 11:59, ustedes igual ya van a verle en la plataforma, hasta el sábado 21 de agosto a las 11:59 de la noche podrán subir todos los deberes. Ok. Lógicamente, hoy en la noche va a estar colgado todos los deberes. Semana 1, semana 2 y semana 3. Ustedes poco a poco vamos conociendo, vamos sabiendo, vamos teniendo clases y van haciendo sus deberes. Pero ya les dejo habilitado. Para que ustedes acaben el deber, lo suban. Acaben el deber, lo suban. No estar esperando que el profe les habilite para poder subir el deber. ¿Ok? Ah, ya, gracias, profe. Listo, Paula. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos entonces a empezar con clase. ¿Sí? A mí siempre antes de empezar me gusta hacer como un examen o una prueba diagnóstica. Lógicamente no vamos a dar ninguna prueba, sino simplemente va a ser una ronda de preguntas, por así decirlo. ¿Sí? Quiero saber si ustedes ya recibieron derecho, tal vez. No. No, todavía no reciben derecho. ¿Qué conocimiento tenemos de derecho? Además de que a eso se dedican los abogados y los abogados dicen que son ladrones.
¿Qué conocimiento más de eso tenemos de derecho? Todo ecuatoriano tiene derechos y obligaciones según lo estipula la Constitución. Perfecto, Carlos. Muy bien. ¿Qué más sabemos de derechos? Los derechos que nos ha dicho Carlos aquí son los beneficios sociales que nosotros tenemos. ¿Sí? Como es el derecho a la salud, como es el derecho al trabajo, derecho a la alimentación, derecho a la educación, etc. Esos son beneficios. Pero ¿qué sabemos más sobre el derecho? También tenemos obligaciones que cumplir. También tenemos obligaciones que cumplir. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Qué más? Que el derecho es un conjunto de principios y normas. Derecho es un conjunto de principios y normas. Perfecto, Eric. ¿Qué más? Que son reglas que la sociedad en este caso tienen que convivir a diario. Perfecto, son reglas que la sociedad, o debemos adaptarnos a esas reglas para poder vivir en convivencia, más o menos. Sí, muy bien. Una cosa sí les digo, chicos, no tengan miedo a equivocarse. Nadie nace sabiendo, ¿sí? Todos estudiamos algo, nos especializamos en algo para poder ser o tener conocimiento sobre un tema, ¿sí? Prefiero yo que se equivoquen aquí a que vayan a su trabajo y se equivoquen y les demanden. ¿Sí? Preferible nos equivocamos aquí en clase, porque para eso estamos, para aprender y para corregir. ¿Qué más sabemos sobre derecho? Son leyes y resoluciones. Son leyes y resoluciones, perfecto. Ahí entraría lo que nos dijo, bueno, en lo que dijo Eric, ¿no? Que son este conjunto de normas. Las normas son leyes, resoluciones, ordenanzas, etc. Muy bien, David. ¿Qué más? Nos sirven para protegernos. Nos sirven para protegernos. Ok, sí, nos sirve para protegernos. ¿Protegernos de quién, pero? Hablando de derecho en general, ¿no? De derecho en general. ¿Protegernos de quién? Del opresor. Del Estado opresor. No, de cualquier persona, del opresor, del De tirano. cualquier persona. De cualquier persona que se quiera pasar de listo y Vulnere, quiera vulnerar ajá. nuestros derechos. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Profe, que el derecho también se subdivide en derecho laboral, derecho procesal, derecho constitucional. Perfecto, Carlos. Muy bien. El derecho, como lo vamos a ver, el derecho es una ciencia, ¿sí? Esta ciencia se va dividiendo dependiendo de la rama de su especialidad. ¿Sí? A nosotros aquí en Talento Humano nos importa que conozcamos más sobre el derecho laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aprendemos del derecho procesal, seguramente no me van a entender. Porque es algo más que se dedican los abogados como tal. Permítanme solo compartir la pantalla. Sí, no sé si pueden ver la pantalla ahí, me avisan. Sí, se puede. Perfecto, igual estas diapositivas van a estar colgadas en la plataforma, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar sobre la introducción al derecho. Y para hablar sobre la introducción al derecho, debemos definir primero qué es el derecho. ¿Sí? El derecho, como lo dijo Eric, como lo dijo David, como lo dijo Carlos, el derecho es un conjunto de normas regulatorias. ¿Sí? ¿Qué son normas regulatorias? Pues algo que te va a regular, ¿no? ¿Sí? Algo que te va a decir qué debes hacer o qué no debes hacer. ¿Sí? Pero ¿a quién regulan estas normas? A la conducta humana. Es decir, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en sociedad, podamos vivir en paz, podamos vivir en armonía. ¿Sí? Porque imagínense si no existiría el derecho. ¿Sí? Seguramente podría haber delitos más de los que hay. Podría haber delitos. ¿Sí? Podría haber gente como el Mesías yendo matando a gente con machete.
¿sí? Puede haber millón de casos si es que el derecho no existiera. Y el derecho llegó justamente para esto, para decirle a David, David, por favor, David, no tomes a mal, solo estoy tomando tu nombre como ejemplo, ¿sí? David, por favor, no manejes en estado etílico. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de los demás. ¿Sí? Nos llega a regular la conducta. ¿Qué pasa si es que nosotros llegamos a incumplir estas normas regulatorias o este conjunto de normas regulatorias? Si nosotros llegamos a incumplir, vamos a tener una sanción. Esta sanción puede ser pecuniaria, es decir, económica, puede ser administrativa o puede ser penal. ¿Sí? Como les digo, pecuniaria, económica, una multa. Si yo no pago impuestos, tengo multa. Si yo no declaro impuestos, tengo multa. Me toca pagar la multa. ¿Sí? Si yo voy por la calle manejando en estado etílico y choco y mato a alguien, ¿cuál es mi sanción? Por incumplir la regla o incumplir la norma, ir preso, ir detenido, dependiendo de la gravedad, dependiendo de cómo surgió el accidente, bueno, etc. La sanción es que voy preso. Y una sanción administrativa es, por ejemplo, cuando yo no cumplo con algo que me dijo mi jefe. Yo no cumplí y me botaron del trabajo. ¿Sí? Además de que no cumplí lo que él me dijo, eso estaba también en una ley. Me tocó salir del trabajo, una sanción administrativa. ¿Sí? Lo que el derecho va a perseguir siempre, o lo que con el derecho queremos tener, siempre es justicia. Es decir, su fin es la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, si yo trabajo las 8 horas ordinarias y de ahí tengo mi jornada suplementaria o mis horas extras, me deben pagar mi jornada suplementaria o mis horas extras, porque eso trabajé, porque eso me corresponde. ¿Sí? Eso es la justicia, eso es algo justo. Si yo andaba por la Simón Bolívar en estado de embriaguez y me detuvieron, pues me corresponde. ¿Por qué? Porque sí cometí ese delito, sí cometí esa contravención de tránsito. ¿Sí? Este derecho como rama, ¿sí?, concede derechos y obligaciones. ¿Qué son los derechos? Como ya les expliqué hace un inicio, ¿sí?, son estos beneficios sociales que el Estado nos da. ¿Sí? Es decir, nos dice Paolo, sabes que tú tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes derecho a un nombre, etcétera. ¿Sí? Son esos beneficios que yo como ciudadano ecuatoriano o como extranjero tengo, según la ley, según la Constitución. Y, lógicamente, también me concede obligaciones. Una obligación, por ejemplo, de hacer es de pagar impuestos. ¿Sí? Una obligación de no hacer es no matar a alguien. Me está prohibiendo de hacer una actividad. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? Sí. Si hay alguna pregunta, chicos, me lo hacen saber, ¿ok? Viendo ya, ¿sí?, una definición de lo que es el derecho, vamos a ver también las vertientes del derecho. Es decir, ¿de dónde nació el derecho? ¿Sí? Existen dos teorías. La teoría natural, ¿sí? Ojo que es teoría natural, no negativa. La teoría natural y la teoría positiva, o derecho positivo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la teoría natural? Nos dice que es ese conjunto, ¿sí?, de principios de carácter moral y axiológico. ¿Sí saben lo que es la axiología? No.
¿Alguien sabe lo que es la axiología? No, profe. No, profe. La axiología es la ciencia que estudia los sentimientos. ¿Sí? Por lo tanto, si nos dice que el derecho natural es el conjunto de principios de carácter moral y axiológicos, ¿sí? Nosotros podemos decirlo o definirlo, dar un resumen de diferente forma. ¿Cómo? Mi derecho natural o el derecho natural es aquel que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? De lo que decimos está bien o está mal hacer. ¿Sí? Hay muchas personas, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Espero que aquí no haya policías o agentes civiles de tránsito, pero los agentes civiles de tránsito, he visto videos en las redes sociales que les pegan. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, o varios, o me he topado con gente que me dice, bien está que les peguen, abusivos estos y se van de cantar, ¿no? Ese es un derecho natural. ¿Sí? Yo le veo que la agresión física a cualquier otra persona o otro ser humano no está bien. Por más iras que tengan, no voy a ir golpeando a la gente por la vida. ¿Sí? Pero hay personas que sí están de acuerdo con ese accionar. Eso es un derecho natural. Lo que pensemos que está bien o que está mal para mí. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo para que me entiendan mejor. Ok, yo no soy católico, yo soy ateo. ¿Sí? Solo es un ejemplo. No se vayan a asustar, solo es un ejemplo. Para mí, los 10 mandamientos no significan nada. Seguramente, para alguien que es católico y profesa la vida católica, seguramente para ellos, o para él, para ella, sí va a ser importante los 10 mandamientos. Pero para mí, no me significa nada. ¿Sí? Depende de nuestra costumbre. ¿Sí? Si David tiene esa costumbre de realizar, o no sé, esa costumbre de creer en Dios, ¿sí? Y de que su vida los lleva por los 10 mandamientos, pues es la costumbre, es la cultura, es el carácter moral de David de llevar su vida así. Pero para Paolo, que no es creyente, seguramente los 10 mandamientos no van a significar nada. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hasta aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En este caso, usted manifiesta que el derecho natural es, digamos, que las personas ven algo y creen que para ellos está bien, ¿no es cierto? Más o No menos así tanto le así, entiendo. sino es más bien interno. ¿Sí? Ya. Es más bien de cada ser humano. Porque si usted más no recuerda, o sea, más o menos en lo que es la justicia indígena, ¿esto estaría bien o estaría mal? Porque aquí en lo que es Ecuador se aprobó esa ley. Entonces, en este caso, diga usted, como dice usted, hay personas que roban, bueno, muchas situaciones no. Dios no quiera, se les cogieron en lo que es las comunidades indígenas, que hay muchas, especialmente en el centro de Ecuador, son ajusticiados. Entonces, esto de cierta manera viene a mitigar lo que es el derecho natural, pese a que se dice que el derecho de las personas acaba donde inicia el otro, ¿no es cierto? Entonces, esa sería mi pregunta, profe. ¿Está bien o está mal Carlos. Déjame te explico. Yo le veo, sí, a la justicia indígena como un muy buen ejemplo del derecho natural. ¿Por qué? Porque la justicia indígena, dependiendo de cada comunidad, se basa en sus costumbres, en sus creencias. Para una comunidad puede ser que esté bien robar. Para otra comunidad no. Ellos no tienen nada escrito. Las comunidades indígenas no tienen una constitución, una ley, sino se basan en las creencias, en la estructura que han tenido de años anteriores. ¿Sí? Cabe recordar que
cuando hablamos de justicia indígena, el Ecuador reconoce, según su constitución, según la sentencia de la Corte Constitucional, si no recuerdo, no me acuerdo el nombre muy bien, reconoce dos tipos de justicia en el Ecuador. La justicia ordinaria, que es a la que nosotros acudimos al complejo judicial norte, complejo judicial sur, etcétera, y la justicia indígena. Es decir, el Estado ecuatoriano en justicia indígena no se mete. ¿Por qué? Porque si nos estamos metiendo, vamos a interrumpir con sus culturas, con sus creencias, y eso es una violación a los derechos humanos. ¿Sí? Por lo tanto, el derecho natural es, o bueno, la justicia indígena es un ejemplo por excelencia del derecho natural. ¿Por qué? Porque se basa en la costumbre y en las creencias de una persona o del pueblo de la comunidad. No sé si está claro ahí, Carlos. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Vamos con la teoría del derecho positivo. ¿Sí? Esa teoría del derecho positivo, para hacerles más corto el cuento, el derecho positivo, ¿sí? Esta teoría nos dice que es todo lo que se encuentra escrito. ¿Sí? Es decir, la Constitución, Código de Trabajo, Código Orgánico Integral Penal, etcétera. Todas las leyes que se encuentran escritas, ¿sí? Que son creadas por la voluntad del ser humano. ¿Ok? ¿Cuál es la relación existente entre el derecho natural y el derecho positivo? ¿Sí? Para nosotros poder crear una norma y poder escribirla en una ley, primero debemos basarnos en el conocimiento, la costumbre y lo moral de en ese momento el legislador, ¿sí? Del asambleísta. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente hubieron debates en cuanto a la ley de apoyo humanitario, no sé si lo han escuchado. ¿Sí? ¿Se han escuchado la ley de apoyo humanitario? Sí, y creo que es la peor que pusieron. Ok. Opinamos Sí. igual. Esta ley, ¿sí? Nació de alguien que pensó que estaba bien hacerlo. Que dijo, hagámosla porque así vamos a ayudar al país. Primero pensó y después lo escribieron. Entonces, la relación es que primero es el derecho natural, es decir, el pensamiento de si está bien o está mal algo, y después el derecho positivo, que es ya escribir la ley. ¿Está claro? Sí. Si no, vamos con otro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo pasó en las elecciones, ¿sí? El derecho positivo nos dice que nosotros tenemos justamente, valga la redundancia, el derecho de ir a votar. El derecho de nosotros acudir a las urnas para elegir a alguien que nos represente o administre este país. Ese es nuestro derecho. ¿Sí? Nuestro derecho positivo porque se encuentra escrito. ¿Cuál es el derecho natural? El derecho natural no siempre va a estar escrito. ¿Sí? Primero. El derecho natural va a ser la persona que quería ir con los zapatos rojos a votar, vaya. La que no, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la ley, en el Código de la Democracia, no nos dice que debemos, si vamos a votar por Guillermo Lazo, debemos ir con zapatos rojos. No nos dice. Sino fue la creación de una persona y ustedes decidían si ir con zapatos rojos o no ir con zapatos rojos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Ok. Para todos. A David lo veo pensativo. ¿Sí está claro, David?
Sí, ajá. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver lo que es las fuentes del derecho. ¿Sí? ¿Qué es una fuente? En donde nace, en donde se puede buscar. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Sí, justamente las fuentes, ¿sí?, del derecho es de donde, más no cómo nace, sino más bien de dónde nace. ¿Dónde nosotros podemos ver el derecho? ¿Sí? Para esto existen dos tipos de fuentes. Existe la fuente formal y la fuente material. Vamos a hablar sobre la fuente formal y nos establece que hay 4 fuentes formales, ¿sí? Que es la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Ley, jurisprudencia, doctrina y costumbre. Sí, la ley nos dice que es una norma que nos manda, nos prohíbe o nos permite hacer algo. Sí, por ejemplo, nos manda cuando debemos ir a pagar impuestos. Me está mandando. Me dice obligatoriamente, si tú pasas la base imponible, que es 11.900 y pico, deberás pagar o declarar el impuesto a la renta. Me está mandando a pagar impuestos. Sí, me prohíbe. El ciudadano, a ver, me prohíbe cuando, por ejemplo, estoy manejando en estado etílico. ¿Sí? Y te dice, tú no puedes manejar en estado etílico y si manejas en este estado, serás sancionado dependiendo del alcoché de 3 a 30 días de prisión. Y me permite. ¿Cuándo una ley me permite? Por ejemplo, estamos justamente en esta ordenanza y en esta restricción del hoy no circula en Quito. Sí, que circulan según el día, según la placa que se tenga, o el último dígito de la placa. Sí, por ejemplo, nosotros los abogados tenemos una excepción. Nosotros podemos circular, solo con la presentación del carnet. Sí, ahí me está permitiendo hacer algo. ¿Sí? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Han escuchado ustedes alguna vez la jurisprudencia? Es la aplicación de la ley. Es la aplicación de la ley. Ok, ¿qué más? El estudio de las leyes. Del estudio de las leyes. Ok, ¿alguien más? Seguramente sí hemos escuchado jurisprudencia, ¿sí? Desde la facultad de jurisprudencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es la jurisprudencia como tal? A nosotros los abogados nos gusta complicarnos la vida, ¿sí? Nos gusta poner con nombres largos, con una explicación totalmente corta y que seguramente lo van a saber. La jurisprudencia son las sentencias. ¿Saben lo que son las sentencias? ¿Sí? Es el dictamen o la resolución sobre un caso que emite la autoridad competente, que en este momento es el juez, por ejemplo. Solo el juez hace sentencias. Sí, por eso lo que dijo Marisela, sí, que es la aplicación de la ley. Pues sí, el juez está aplicando la ley. Y aplica la ley y lo pone en una sentencia. Es la decisión del juez sobre cierto caso en particular. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No?
Perfecto. Vamos con la siguiente tipo de fuente formal, que es la doctrina. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina? La doctrina son todos los libros, todos los textos que nos hablen sobre derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, este libro que tengo aquí. Este libro de aquí, ¿sí? Es un libro de derecho. ¿Ok? En este libro, por ejemplo, me explica sobre sobre ciertos derechos, ¿sí? En este libro que me está explicando sobre ciertos derechos, me está diciendo que este derecho, el derecho a la vida, por ejemplo, se lo puede ver así y no así. ¿Sí? Cuando me dice se puede ver así, según el autor, se está generando un nuevo derecho, se está generando un nuevo pensamiento. Ese pensamiento que nos dicen los juristas son las personas que escriben los libros, puede ser o podemos utilizarlo nosotros, los abogados, como un argumento ante el juez, decirle, vea, así no se debe aplicar según este man, si no se debe aplicar así. ¿Ok? Por eso, de la doctrina también nace el derecho. ¿Sí? La costumbre, otra fuente formal. La costumbre, ¿sí? Son los actos repetitivos que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestra cultura, nuestras creencias. ¿Sí? Por ejemplo, si el Ecuador tuviera como costumbre asesinar a otras personas, ¿ustedes creen que lo hubieran prohibido en una ley el no matar a alguien? No. No, nuestras leyes, muchas gracias Mayra, nuestras leyes no van en contra de nuestras costumbres. Nuestras leyes son creadas según las costumbres del pueblo ecuatoriano. Si de costumbre tengo todos los sábados ir a pegarme un encebodado y todo el ecuatoriano tiene esa costumbre, pues podría estar en una ley. Sí, solo es un ejemplo. No vayan a creer que hay una ley orgánica del encebozado. Sí, solo es un ejemplo. Ok, hasta aquí estamos. Sí me entendieron, ¿verdad? Hasta aquí. Sí, doctor. Perfecto. Vamos con la fuente material, que es el otro tipo de fuente. ¿Sí? Que tenemos. La fuente material es la potestad o facultad que tiene una persona para crear normas. Facultad o potestad que tiene una persona para crear normas. En el Ecuador, las personas encargadas o la función encargada de crear normas es la Asamblea Nacional o el poder o función legislativa. ¿Sí? Esos son los encargados de crear las normas. Por eso es que una asamblea para un país debe ser importante. ¿Sí? No puede estar cualquier persona. A pesar de que les guste ver combate y votaron por los de combate, pues no debieron estar ahí. Si de chiquitos vean tico tico, tampoco debería estar ahí. ¿Sí? Porque hay personas preparadas justamente para ejercer o crear una ley. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto videos, seguramente lo recuerdan, cuando se pegaban en el Congreso. ¿Sí? ¿Por qué se pegaban? No es porque se caían mal o porque el uno le dijo que me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. No, no se pegaban por eso. Se pegaban porque justamente se creían personas preparadas y uno estaba en contra de otra ley. El uno propuso una ley y el otro dijo, no, no vas a tener esa ley porque nos vamos a ir en contra del pueblo. Sí, ahora en la nueva asamblea, sí, sí va la ley, se fue. Sí, por eso es muy importante que existan personas preparadas dentro de esa función que es la legislativa. Vamos a tomar un pequeño receso, ¿sí? De 10 minutos. ¿Ok? Es decir, a las 8:05 nos volvemos a ver, igual yo voy a estar aquí.
ustedes tienen una consulta o lo que quieran, voy a estar aquí. ¿Sí? Nos vemos a las 8:05. Listo, profe. Regresamos. Déjenme solo compartir la pantalla. Ok. Estábamos hablando justamente de las fuentes del derecho, fuente formal y fuente material. ¿Sí? Vamos a hablar, ¿sí?, sobre las características que tiene una ley. ¿Sí? Las características que tiene la ley en sí, sí, son 4. Son obligatorias, son impersonales, son permanentes y son generales. Obligatorias quiere decir que debemos respetar y cumplir la ley o cumplir esta norma, incluso si es que va en contra de nuestra propia voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, a mí no me gusta pagar impuestos, pero existe la ley que me dice que debo pagar impuestos. Por lo tanto, estoy yendo en contra de mi voluntad, sí, pago los impuestos. ¿Ok? Es impersonal. Esta característica de impersonal tiene que ver con la característica de ser general. Impersonal quiere decir que es, o más bien, no son creadas para un grupo determinado de personas, sino son creadas para un grupo indeterminado de personas. Sí, por ejemplo, no existe la ley orgánica del trabajo para el 4GTHQ1. No, no existe esa ley. Si no existe el código de trabajo, que es para todos, al que les llegue su efecto. ¿Ok? Son permanentes. Las leyes no tienen una fecha de caducidad. ¿Sí? Las leyes están vigentes hasta que sean derogadas, ¿sí?, o sean reformadas. ¿Qué es derogar? Es decir, esta ley, esta normativa, ya no entra en todas nuestras leyes que tenemos en el Ecuador, ya no existe. Se fue, ya no existe más. Sí, y que es reformada es que sea cambiada o que sea cambiada cierta parte de esto. ¿Sí? Tienen carácter general, es decir, que es aplicable para todos nosotros. La ley se hace, la ley se crea, la ley se emite y nosotros debemos aplicarla. ¿Sí? O nosotros debemos respetarla o cumplirla. ¿Ok? Para ir empezando ya un poco, ¿sí?, a lo que, o acabando con un poco con la introducción al derecho, vamos a ver lo que es la jerarquía normativa. ¿Sí? La jerarquía normativa se basa en una teoría que se llama la pirámide de Kelsen. ¿Sí? ¿Qué nos dice Kelsen o qué creó Kelsen? Kelsen crea, ¿sí?, una pirámide. Crea una pirámide para explicarnos cuál es la ley más importante. ¿Sí? Para decirnos que se debe respetar y no se debe contradecir una ley con otra.
para que exista armonía entre las leyes. ¿Sí? Y tenemos en la cúspide, siendo la más importante de todas las leyes, siendo la más importante de todas las leyes, tenemos a la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador es la ley más importante según el artículo 424 de la misma Constitución. ¿Sí? ¿Por qué es la más importante? Porque en ella va a estar todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Va a estar cómo se organiza el Estado. ¿Sí? Después de ella vienen los tratados y convenios internacionales. ¿Saben ustedes lo que es un tratado o un convenio internacional? Lo que se firma. Tratado de libre comercio. Tratado de libre comercio, ok. ¿Qué más? Profe, lo que se firma entre países amigos o de pertenecientes a algún círculo, por ejemplo, de la OEA. Ok, perfecto, muy bien. Sí, hemos escuchado tal vez la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Sí, esta OIT es un organismo, ¿sí?, en el cual va a crear ciertas normativas específicas y depende de cada país aceptarlas o no. Sí, por ejemplo, existe un tratado internacional que se llama de los empleados del Estado. Sí, Tratado Internacional de los Empleados del Estado. Es decir, que es para servidores públicos. Sí, Ecuador no firmó. Ecuador no firmó ese tratado en el año 2016, 2015. 2015-2016, Ecuador no firmó ese tratado internacional. ¿Por qué? Porque al presidente de turno no le convenía que los servidores públicos tengan ciertos derechos más. ¿Sí? Y no se firmó. ¿Ok? Eso es un tratado. Son acuerdos entre estados, acuerdos entre organizaciones internacionales que pueden llegar a un estado o surgir efecto jurídico en tanto de tener más derechos. ¿Sí? De tener más obligaciones. Es un tratado internacional. ¿Sí? Después vienen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, de ley, este siempre lo uso como ejemplo. De ley hemos escuchado el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Todo lo que tenga orgánico es una ley orgánica. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP. ¿Sí? Es otra ley orgánica. ¿Sí? ¿Qué hacen estas leyes o por qué existen estas leyes o qué son estas leyes? Antes de que existan estas leyes orgánicas en el Ecuador, ¿sí?, teníamos totalmente desordenado nuestro sistema normativo. ¿Sí? Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, teníamos antes en la Ley de Transporte Terrestre, teníamos en esa ley, teníamos los delitos de tránsito o las contravenciones de tránsito. ¿Sí? Vino el Código Orgánico Integral Penal y dijo, no, tu ley, dedícate a lo que es el transporte. Yo, Código Penal, me dedico a las sanciones. Por lo tanto, estos delitos y estas contravenciones vienen donde mí. Y organizó. ¿Para qué? Para que nosotros, como ciudadanos, podamos tener un mejor entendimiento sobre la ley. ¿Sí? Porque si no, teníamos totalmente dispersas un artículo acá, otro artículo acá, otro artículo acá. Juntamos y se crea una ley orgánica. La ley orgánica llega a organizar un sistema normativo. ¿Sí? ¿Estamos? Solo que aquí en Ecuador tenemos la costumbre de poner ley orgánica a cualquier ley.
¿sí? Vamos con las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son creadas justamente para cierta materia en específico, para cierta situación en específico, para que sea regulada esa situación. Por ejemplo, una ley ordinaria, a pesar de que es llamada ley orgánica de apoyo humanitario, no es una ley orgánica, es una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de apoyo humanitario no llegó a organizar nada, ¿o sí? Sino viene a regular cierto momento y cierta situación que ha ocurrido en el país. Sí, es por eso que es una ley ordinaria. ¿Ok? Normas regionales y ordenanzas distritales, la siguiente ley según la pirámide. Estas normas regionales o ordenanzas distritales son los que emiten, por ejemplo, el Consejo Provincial de Pichincha. Sí, por ejemplo, la ordenanza del paso del pospago, del paso del peaje de la General Rumiñahui. Sí, eso es mediante una resolución, mediante una ordenanza distrital. Sí, son normas que emite el Consejo Provincial de cada provincia, valga la redundancia. Sí, después vienen los decretos y reglamentos. ¿Han escuchado ustedes alguna vez decretos o reglamentos? O más bien dicho, un decreto. ¿Saben lo que es un decreto? Sí. ¿Qué es un decreto? Es una orden que emite el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, Perfecto, muy en bien. base a algo, a alguna, o sea, algo tal vez que está aconteciendo en ese momento. Perfecto, muchas gracias, Mayra. Muy bien. Justamente el decreto es la norma que emite el Poder Ejecutivo o la función ejecutiva, pero esencialmente el presidente de la República. Sí, en lo que era la pandemia hemos visto bastantes decretos en el sentido de mandar a estado de excepción al Ecuador. Sí, el presidente nos dice o nos decreta estado de excepción por 30 días. Nadie sale de su casa. ¿Ok? Eso es un decreto, es una decisión, es una norma que emite el presidente de la República. Sí, los reglamentos. Los reglamentos, hemos escuchado también el reglamento de aplicación a la ley orgánica del servicio público. Un reglamento es creada por el presidente o es creado por el presidente, ¿sí? Que nos habla o nos detalla o nos especifica más sobre la ley. ¿Sí? Por ejemplo, el reglamento de aplicación de la ley orgánica del servicio público. En la ley orgánica, en la ley, nos van a decir, por ejemplo, puede ser una persona, pues se puede determinar su relación laboral por sumario administrativo. ¿Sí? Y en el reglamento vamos a tener lo que es el sumario administrativo, cómo es el proceso de sumario, cuántas faltas debe tener para seguir un sumario administrativo. ¿Sí? Es un reglamento, es una norma que te va a explicar más a detalle lo que no encuentres en la ley. ¿Sí? Las ordenanzas son ordenanzas metropolitanas o municipales, ¿sí? De cada municipio. Ustedes saben que el alcalde es el encargado de emitir las ordenanzas. Por ejemplo, el hoy no circula. Es una ordenanza. Sí, el usar mascarilla dentro del carro. Esa es otra ordenanza. ¿Ok? Y bueno, ya el tema de alcaldes en Quito ya es complicado. Acuerdos y resoluciones. ¿Sí? Los acuerdos, seguramente hemos escuchado, según el acuerdo ministerial tal.
¿sí? El acuerdo es la norma que emanan los ministerios, dependiendo de cada rama que tengan. El acuerdo ministerial 0098 del MDT, por ejemplo, que es del Ministerio de Trabajo, que nos dice cuál va a ser la sanción para el empleador que no afilie a su trabajador al IES. Sí, son los acuerdos que manda o son las normas que manda los ministerios dependiendo de cada rama. Resoluciones, de igual manera, puede ser emanado por algún poder público una resolución de determinación de responsabilidad civil de la Contraloría General del Estado, es decir, una glosa, es una resolución, es algo que manda algún poder del Estado. Sí, una decisión sobre cierto tema. Y al final de la pirámide se encuentra lo que es las demás decisiones y actos de los poderes públicos. Por ejemplo, si es que a mí me destituyen de un cargo, es un acto, por lo tanto está dentro de esta pirámide. ¿Sí? ¿Y para qué sirve esta pirámide? Vuelvo a recalcar, es para que exista armonía con las normas. Es decir, una norma de carácter inferior no puede contradecir lo dicho por una norma de carácter superior. ¿Sí? Por ejemplo, un decreto puede contradecir lo dicho por la Constitución. No. No. ¿Una ley ordinaria puede contradecir lo dicho por una ley orgánica? No. No. Sí. Ninguna norma de carácter inferior, según esta pirámide, podrá contradecir lo dicho por una norma de carácter superior. ¿Qué pasa si esa norma es emitida y lógicamente se está yendo en contra de la Constitución? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que hubo un decreto en diciembre para decirnos, bueno, el presidente de turno nos dijo, bueno, no van a salir en estas fiestas, quédense en su casa, y emitió un decreto. ¿Sí? Tiempo después, que será una semana, 2 semanas, la Corte Constitucional, que es la encargada de ver, de tener ese filtro, de ver si está respetando con esta pirámide, le dijo, no, usted no puede emitir este decreto porque es inconstitucional. Es decir, va en contra de esta teoría, que nos dice ninguna norma de carácter inferior por contradecir lo dicho por una norma de carácter superior. ¿Está entendido? Sí. Profe, y me imagino que viceversa sí podría. La superior podría Contradecir lo otro, sí. contradecir lo inferior. Sí. Es que eso no pasa. ¿Por qué? Porque para crear una norma se basan siempre en la superior. Para crear un reglamento, por ejemplo, nos vamos a basar en la ley. Sí, entonces no va a contradecir. Pero existen muchas leyes, por ejemplo, ley ordinaria, sí contradice mucho lo que a la Constitución. De acuerdo, gracias. Listo. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Profe, yo tengo una preguntita. Dime, Carlos. En este caso, digamos, usted dice que la Constitución está encima de todas, ¿no es cierto? Pero si el tratado internacional Es de viola, derechos humanos. Si es de digamos, derechos humanos, está al mismo nivel. exactamente esa pregunta era, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, una consulta ya respecto a, bueno, para que me quede como que más claro el concepto de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, ¿me podría ayudar a entender? Porque en realidad o sea, como que no la entendí muy bien, por favor. Ok, verás, las leyes orgánicas
llegan a organizar, ¿sí? Por ejemplo, como te decía, existía antes del Código Orgánico Integral Penal, existía el Código Penal, ¿sí? En la cual, por ejemplo, los artículos de contravenciones de tránsito no se le incluían, si no estaba en una ley de transporte terrestre. ¿Sí? Llegó el Código Orgánico Integral Penal, que es el COIP, y te dijo, no, estas leyes o estos artículos, estos delitos, estas contravenciones de tránsito deben estar donde mí. ¿Por qué? Porque yo voy a sancionar. ¿Sí? Les organizó mejor la normativa para que nosotros podamos entender mejor. ¿Por qué? Porque seguramente si a ti te sancionaban, te tocaba ir por el proceso al Código Penal y por el delito a la Ley de Transporte Terrestre. Ahora no es así. Ahora, por el proceso y por la contravención, la tienes en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque te organizó de mejor forma. Y la ley ordinaria es aquella que va a ser o va a regular cierta situación en específico, ¿sí? Es totalmente específica, especial a cierta o a cierto problema que hay. ¿Sí? Por ejemplo, la ley llamada orgánica de apoyo humanitario es una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque no te llega a organizar nada. ¿Sí? No sé si me hice entender. O sea, en realidad sigo como que un poquito confundida, pero, o sea, sí, entiendo yo que las leyes orgánicas sirven para, como dice, organizar y regular lo que anteriormente no estaba en el orden que debe ser. Y la ley ordinaria entonces vendría a ser una ley especial de la ley orgánica, algo así. No. Llega a ser una ley especial de cualquier situación que pase en el país. ¿Sí? Por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, tú sabes que no solo dice, va dirigido a lo laboral, sino va dirigido a lo de arriendos, a coactivas, etc. Llega a especificar cierta cosa. Y por esa situación se regulará así. Ok, muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Vamos con un ejercicio práctico antes de pasar a la introducción tema 2. Si ustedes van a tener, unos cuadritos de color tomate, van a tener diferentes leyes. Y ustedes me van a decir a mí, según esas leyes, según qué importancia tienen, basándonos en la pirámide. Sí, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué ley de la que ustedes ven aquí, qué norma va a estar en primer lugar? La Constitución. Constitución. Segundo lugar. La ley de apoyo humanitario. Código de trabajo. Tratados internacionales de los derechos Tratados internacionales de los derechos de los empleados. Tratado Internacional de los Derechos de los Empleados del Estado. En tercer lugar. La LOCEP. La LOCEP. Aquí, en este lugar, también existe otra norma que puede estar ahí. ¿Cuál será? ¿El de trabajo? El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. Cuarto lugar. La ley de apoyo humanitario. La ley de apoyo humanitario. En quinto lugar. El reglamento de la LOCEP. Antes del reglamento va a estar el decreto ejecutivo. Los decretos ejecutivos. ¿Sí? Después, ¿sí? El reglamento. Y después, ¿qué vendrá? Ordenanzas metropolitanas.
las ordenanzas y después, lógicamente, la notificación de cesación de funciones. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Podemos repetir el Sí, ejercicio, profe. por favor? ¿Puedes repetir el ejercicio? Sí, porque no me quedó tan claro. ¿En cualquier parte? ¿Todo? Sí, no es mucha molestia, gracias. No, no es ninguna molestia. A ver. Déjame subir todo. Verás. Tenemos aquí, déjame prender mi. Tenemos aquí leyes, ¿sí? Diferentes normativas que existen en el Ecuador, ¿sí? Y a este lado de acá tenemos cómo debería o cuál es el posicionamiento según la jerarquía, según la pirámide que vimos arriba, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio es realizar, ¿sí? O decirme, según el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la pirámide, ¿qué normativa es la más importante? ¿Sí? Empezamos. Con la Constitución. Exacto. Constitución, después vamos con los tratados internacionales. Después vamos con leyes orgánicas. Leyes orgánicas, la LOCEP. Perfecto. El Código de Trabajo. Perfecto. La Ley de Apoyo Humanitario. La Ley de Apoyo Humanitario. El reglamento a la... Decreto. Ejecutivo. Decreto ejecutivo. Reglamento a la LOCEP. La ordenanza metropolitana y la notificación de cesación de funciones. De acuerdo, gracias, profe. Perfecto. Listo. ¿No existe alguna otra pregunta, alguna duda, no? ¿Está claro? Denme solo un segundito. Abro el otro PDF. Listo. ¿Alguna otra, una pregunta, alguna duda que se les quedó? No tengan miedo de preguntar, pregunten nomás. Profe, disculpe, la LOCEP, ¿qué es? ¿Me puede explicar un poco más a fondo? Claro, la LOCEP es el código de trabajo, pero de los servidores públicos. Es decir, te va a decir qué derechos tienes, si quieres pedir una licencia, cómo pides, licencia por maternidad, etcétera. Licencia por paternidad, lo mismo que del código de trabajo, pero para los servidores públicos, para las personas que trabajan para el Estado. Profe, Gracias. me disculpo si no lo expreso bien. ¿La LOEI puede ser? ¿Y eso para qué es? Más o menos, explícame un poco. Creo que vi los profesores en algún reclamo de algo. Vi una noticia esta semana. Lo leí, me parece que es, no estoy segura. Es la, ¿cómo le llaman? La LOIT. La LOIT. La ley ¿qué? orgánica. Ese es de ley orgánica de educación intercultural. Intercultural. La LOI. Sí, ahí nos explica todo lo que es la educación y cómo se va a manejar la educación. Lógicamente, de básica, secundaria o como se llame ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto, vamos entonces a Introducción al Derecho, parte 2. Sí. Una vez conocido ya qué es, de dónde nace, cómo nace, la jerarquía normativa que tiene, cuál es la importancia y por qué hablamos de jerarquía normativa. Ustedes seguramente, si es que están trabajando en el sector público, en el área de talento humano, por ejemplo, o en alguna parte del sector público, el sector público es encargado, si es que yo voy y pregunto algo mediante un escrito, ustedes me deben responder, ¿sí? El sector público.
Esa respuesta debe ser motivada. ¿Y ustedes cómo motivan? Se van a la pirámide que nos dijo el profe y va a decir, primero, según la Constitución, nos dice esto, 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 esto. Después, según la ley orgánica, nos dice esto, esto, esto. Y así se va motivando. Se va desglosando poco a poco la pirámide. ¿Para qué? Para que después no venga un abogado y demande por falta de motivación. Sí, ya les estoy diciendo hasta para quedarme sin trabajo. ¿Ok? ¿Estamos? Para eso hablamos de jerarquía normativa. Ahora vamos a hablar de la introducción al derecho parte 2. ¿Y qué nos interesa en la introducción al derecho parte 2? Primero, conocer la organización jurisdiccional que tiene el Estado. ¿Sí? Es decir, cómo funciona el Estado, cómo está funcionando el Estado. ¿Sí? Para hablar de esto, nos tenemos que remontar a una teoría. ¿Sí? Esta teoría es la teoría de Montesquieu de la división de poderes. ¿Sí? Montesquieu vivía en un tiempo, o ustedes saben que antes existía la monarquía. La monarquía puede ser vista como una dictadura. ¿Sí? Montesquieu se puso a pensar y dijo, ¿cómo puede ser que una sola persona cree normas, administre el presupuesto estatal y se sancione? Sí, por ejemplo, yo puedo crear una norma, siendo rey, digamos que soy rey, puedo crear una norma y creen que si incumplo esa norma yo me voy a sancionar. No, porque usted mismo está ejecutando todo. O sea, en sí, lo justo, lo legal, lo bonito fuera que sí me sancionen. Pero no me voy a sancionar. ¿Por qué? Porque soy un poder. ¿Sí? Entonces Montesquieu dijo, no, debemos crear 3 poderes. Se debe crear el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo va a ser el encargado de crear normas, de crear leyes. El poder ejecutivo va a ser el encargado de administrar el presupuesto estatal, de gestionar o de hacer políticas públicas. Y el poder judicial va a ser el encargado de sancionar o, más bien dicho, de hacer cumplir con las leyes creadas y dar la protección a los ciudadanos. ¿Sí? En el Ecuador, ¿cuántas funciones o poderes tenemos? Es pregunta. 5. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo, electoral, participación ciudadana y el otro ya no me recuerdo. ¿Qué tienes ahí? El judicial. Judicial. El judicial. En el Ecuador tenemos 5 poderes. Nos basamos en esta teoría y Ecuador, según la Constitución de la República, déjenme solo leer un poco. Ahí estamos. Según, basándonos en la Constitución, ¿sí?, del Ecuador, de la República del 2008, existen 5 funciones, ¿sí? No poderes, son funciones. ¿Por qué? Porque se dice que el poder solo lo tiene el pueblo, solo tienen los ciudadanos, ¿sí? Y lo demás se divide en funciones. Tenemos la función ejecutiva, que es creada, o bueno, no es creada, la función ejecutiva está conformada por el presidente, vicepresidente y ministerios.
según el artículo 141 de la Constitución. ¿Sí? Existe la función legislativa, que está conformado por la Asamblea Nacional, que es donde se crean las normas, donde se crean las leyes. ¿Sí? Que se encuentra en el artículo 118 de la Constitución. La función judicial, que está conformado por cortes y tribunales de justicia, se encuentra en el artículo 167. Además de esto, tenemos también órganos de apoyo o auxiliares a la función judicial. Sí, que es la Fiscalía General del Estado, que es la Defensoría Pública. ¿Saben lo que es la Defensoría Pública? ¿Qué es la Defensoría? ¿Qué es la Defensoría Pública, Carlos? La Defensoría Pública es aquella que ayuda al ciudadano o a las organizaciones en caso de haber que el Estado o alguna organización o persona haya vulnerado sus derechos. Es como el, por decirlo, el abogado del Estado. El abogado del Estado. Ok, ¿qué más? ¿Qué han escuchado de Defensoría Pública? Como que defiende los derechos de los ecuatorianos cuando estos han sido vulnerados por otra persona, por alguna empresa o algo así. Ok. Están un poco confundidos con Defensoría Pública con Defensor del Pueblo. Ok. La Defensoría Pública, no sé, seguramente hemos visto bastantes películas y siempre hemos visto que a alguien se les llevan detenido, se le llevan preso. Y ahí te dicen los derechos que tú tienes cuando vas detenido. Tienes derecho a una llamada, tienes derecho a un abogado, y si no puedes pagártelo, el Estado te otorgará uno. ¿Sí? Ese derecho es la Defensoría Pública. Son los abogados que el Estado les paga para que tomen casos de personas que no pueden pagar su abogado. Esa es la función de la Defensoría Pública. ¿Estamos? De acuerdo. Perfecto. De ahí viene la función electoral. La función electoral es la encargada de velar por la democracia, de que sea un proceso transparente, ¿sí? De que no se vaya o que no haya un apagón al momento de hacer el conteo. ¿Sí? Es la encargada de justamente ver que se cumpla nuestra decisión. ¿Sí? En el Ecuador está conformado por Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Que es el encargado de organizar justamente las elecciones. ¿Sí? Está conformado también por el Tribunal Contencioso Electoral, el TCE, ¿sí? Que este tribunal está conformado por jueces, ¿sí? No se encuentra en la función judicial, justamente ¿por qué? Porque es utilizado muy rara vez. Sí, no es que siempre va a estar ahí. Dime. Profe, disculpe una pregunta. En este caso, ¿cuál es de mayor jerarquía? Eso nunca entendí porque hace un tiempo, no sé si usted sabía también de lo que se peleaban ahí, que el uno destituía al uno, el otro destituía al otro, entonces... ¿Estás hablando de la alcaldía? Ajá, o sea, ¿cuál tiene el mayor poder aquí, digamos, de eso? ¿Cuál es la mayor jerarquía, el consejo o el tribunal? ¿Quién es el...? Verás, lo que pasó con Yunda fue que fue destituido, sí, según una sentencia, según una resolución del TCE, del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, esta destitución fue aprobada por el Consejo Metropolitano, y además de eso, bueno, ya. Yunda presentó una acción de protección ante un tribunal de la función judicial, un tribunal normalito, de acá. Presentó una acción de protección, justamente para que
no se le saque del cargo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la acción de protección va cuando se te vulneran los derechos reconocidos en la Constitución. En primera instancia pierde la acción de protección, apela y en la apelación gana. ¿Sí? En este sentido, nosotros tenemos normas y tenemos un sistema, como ustedes pueden ver, organizado de cómo va a funcionar el Estado. ¿Sí? Si el Tribunal Contencioso Electoral es el competente para decirme chao, pues se debe acatar las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, el dilema, ¿sí?, en el que se encuentra la ciudad de Quito, porque tenemos dos alcaldes posesionados, ¿sí?, hasta el momento. ¿Por qué? Porque se encuentra Santiago Guarderas, que fue posesionado recientemente, y Jorge Yunta. El dilema en el que se encuentra la ciudad es ¿a quién hacemos caso? ¿Sí? Desde mi punto de vista jurídico, se hace caso al Tribunal Contencioso Electoral. Y es lo que se pide de igual manera por todos los concejales. ¿Por qué? Porque es el tribunal de materia, el tribunal de competencia. ¿Sí? La destitución no fue arbitraria, ¿sí? Fue totalmente democrática. Hubo votaciones para destituirles según los concejales. ¿Sí? Se debe tomar en cuenta lo del Tribunal Contencioso Electoral, que seguramente ya saldrá la resolución. ¿Está ahí? ¿Está claro? Ya, ok. Entonces estábamos en el Tribunal Contencioso Electoral y también el Tribunal Contencioso Electoral es el encargado, de igual manera, de elecciones. ¿Recuerdan cuando decían, no, Arauz no puede ser candidato por tal razón? No, tal persona no puede ser candidato por tal razón. El vicepresidente de Andrés Arauz era, a principios era Rafael Correa. ¿Sí? Y el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que verifica la candidatura de cierto candidato, le dijo, no, usted no puede ser porque tiene una sentencia penal. ¿Sí? Es el que verifica la transparencia en los candidatos también. De igual manera es el que verifica, recuerden ustedes, hace unos años se decía, ¿no? Conteo voto a voto. Vamos al conteo voto a voto. Es el que va a verificar si es que existió alguna vulneración de derechos, alguna intransparencia en el proceso, o sea, hubo un fraude, para decir sí, vamos de conteo voto a voto. ¿Ok? De ahí vienen los tribunales provinciales. Los tribunales provinciales son los encargados de dar ayuda o de apoyo al Consejo Nacional Electoral para organizar las elecciones dependiendo de sus provincias. Ahí se va a hacer el conteo de cuántos recintos, de cuántas personas van a estar por cada recinto, etc. ¿Sí? De igual manera, si nos multan, debemos ir a pagar allá. Doctor, una consulta. Dime. Entiendo, hablando del tema del CNE, Ujú. en algunos trámites que uno realiza, se supone que no es obligatorio la papeleta de votación. ¿Por qué en algunos sí nos exigen y en otros trámites no? Pero te voy a poner así de simple, así de claro. Si yo quiero sacar un RUC, ¿sí? Y te voy a decir por qué esto me pasó a mí, ¿sí? Unas votaciones previas, yo no fui, yo era secretario de mesa, creo, y no fui. ¿Por qué? Porque tenía el siguiente día de las votaciones, tenía mi defensa de tesis. Entonces no pude ir. Ya me gradué, ya todo bien. Quiero sacar el RUC. Y así no me piden papeleta. Pero ¿qué pasa? Todo tiene cooperación institucional. Si yo debo al Estado un dinero, el SRI no me dejó sacar el RUC. Me dijo, no, usted tiene un problema en el CNE, con el CNE. Y digo, pero, ¿por qué? Si yo fui a votar. Me dijeron, no, usted tiene un problema, tiene que ir a arreglar allá. Fui a preguntar y lógicamente me había olvidado que no fui a junta.
Entonces me tocó pagar la multa y se me habilitó para yo poder sacar mi buco. ¿Sí? ¿Por qué te piden? ¿Por qué no? A ver, esto es algo de aquí, yo realmente sí pediría. ¿Por qué? Porque con este cartoncito que tenemos, yo puedo verificar que tú te encuentras en goce de tus derechos civiles y políticos. ¿Ok? O sea, que tú pudiste ir a votar porque sigues con tus derechos. No tienes una sentencia penal que te diga, no, usted ya no tiene derechos civiles y políticos, o a su vez no fuiste declarada insolvente. ¿Sí? Por eso se pide. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto, vamos a continuar. Existe la función creada desde el 2008, ¿sí? Que es llamada transparencia y control social. Sí, esta función del Estado es la encargada de ver, de velar, de que todos los procesos que debe cada una de estas funciones sea transparente. Es decir, que no exista un contrato por debajo, que si piden 2 millones, que sean 2 millones del pago, etc. ¿Sí? Esta función, la idea es buenísima. El problema fue cómo lo ejecutaron. ¿Sí? Aquí, esta función de transparencia y control social se encuentra conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Contraloría General del Estado, por las diferentes superintendencias de compañías, de bancos, de control del poder del mercado, de la economía popular y solidaria, etcétera, y por la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Esta función lo que quiso dar es darnos a nosotros los ciudadanos que no estemos inmersos en algún cargo político o algún cargo público, darnos ese poder de ver si es que se está cumpliendo con las cosas como son. ¿Sí? Por eso está la Contraloría, que Contraloría ahora también institucionalmente está muy mal. ¿Sí? Entonces, de eso se encargan, de ver si es que en verdad se está cumpliendo. ¿Existe alguna pregunta? Hasta aquí. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de personas. Hay persona natural y persona jurídica. La persona natural, para hacerles así breve, la persona natural somos todos los seres humanos. Es decir, es Paolo, es Carlos, es Marisela, es Nancy, es Mayra, ¿sí? Todos somos personas naturales, todos los seres humanos, independientemente de su condición, de su raza, de su sexo, de su género, ¿sí? Y se dividen entre persona natural nacional o ecuatoriana y persona natural extranjera. ¿Sí? La persona jurídica se la conoce como un ente ficticio que tiene la capacidad de ejercer derechos o de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? En sí, la persona jurídica es la empresa. ¿Sí? Ojo, que estoy diciendo la empresa. No estoy diciendo Paolo Grijalva, el representante legal de la favorita. No. Paolo Grijalva es una persona natural que está ejerciendo cargos de representación de una persona jurídica. La persona jurídica es la empresa. ¿Está claro? Profe, a ver, Dime. persona natural, yo, Cualquier ser humano. cualquier ser humano, ya. Y persona jurídica, Cualquier empresa. cualquier empresa, sea pública o privada.
sea pública o privada, es una persona jurídica. Gracias. Es decir, el representante de la empresa. No. La empresa, no el representante. La empresa. El representante, ejemplo, Paolo Grijalva es gerente general de la corporación La Favorita. ¿Sí? Yo, Paolo Grijalva, si tú me ves, yo no soy una empresa. Yo soy una persona natural. Soy un ser humano. Que estoy ejerciendo cargo de representación de una persona jurídica. ¿Sí? Por ejemplo. Tendría ser entonces, perdón, en este caso, la razón social. La razón social es el nombre. Jurídica. No, la razón social es el nombre. Es el nombre de la empresa. ¿Cómo te voy a explicar para que me entiendas mejor? A ver. Es decir, perdón. Dime. Yo qué sé, hay una demanda contra la corporación Favorita. No va contra el dueño de la empresa, sino va como la empresa Va contra la empresa. Así es. Independientemente, eso es algo que ustedes deben saber, independientemente de si, por ejemplo, tú que trabajas en una corporación La Favorita y no sabes quién está representando legalmente, ¿sí? Y quieres demandar porque cometieron alguna vulneración de derechos laborales, ¿sí? Entonces tú vas a un abogado y te dice, bueno, quiero seguir esto, pero no sé quién está. Nosotros como abogados, existen sentencias que nos dicen que no importa que el trabajador no conozca quién es el dueño o quién es el representante legal. Simplemente con saber en qué empresa trabajaba, tú puedes demandar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la persona jurídica, lo peor que le puede pasar a una persona jurídica es que le cierren o sea clausurado. ¿Sí? Lo peor que me puede pasar a mí es que me muera. Caso toco madera. ¿Estamos? O sea, profe, en sí es en la forma que está constituida la empresa. Explícate. Eso, o sea, me refiero a que, por ejemplo, si la empresa está constituida por un director, por un jefe de talento humano, esa es la empresa, o sea, esa es la persona jurídica. O sea, la persona jurídica es la empresa. La estructura como está formada la empresa. No las personas. Exacto, ¿cómo está constituido? ¿Cómo está constituido? Sí. Ya. Persona jurídica es toda empresa. O sea, si yo voy y veo Western Union, es una empresa constituida, es una persona jurídica, independientemente de quién esté representándolo. Western Union es la persona jurídica. ¿Estamos? Profe, pero la sanción sí ya va para la persona representante, ¿no es cierto? Una vez que, digamos, el tribunal falló a favor, eso ya va para la persona, porque póngase, por ejemplo, en el caso Salcedo, digamos, ¿no es cierto? Él tuvo una empresa, ¿quién fue el responsable? Fue el señor Salcedo, que incluso ahí se encuentra detenido. ¿Estoy bien o estoy mal? Verás. Depende mucho del caso, ¿no? Que exista, pero te voy a hablar de casos laborales, ¿sí? Si es que yo demando a la corporación La Favorita de que no me pagaron mi liquidación, lógicamente la corporación La Favorita es la que debe asumir y debe pagarme. ¿Sí? No es que va el jefe y me dice, ¿cuánto es? 20,000. No, sino va de la corporación La Favorita y dice, a ver, ¿cuánto es? 20,000. A ver, señor tesorero, pese 20,000, páguele a Paolo que toca liquidar. Lo de Salcedo es un caso penal. Cuando son casos penales, a ver, en las empresas existe mucho lo que se llama compliance, que es defraudación en el balances, defraudación en cajas, es decir, que están robando, ¿sí? En empresas privadas. Entonces, a Salcedo lo juzgaron, así era, yo soy representante legal, qué sé yo, invento, de la corporación La Favorita. Y si yo voy y robo $1,000,000 del Megamaxi de la 6 de diciembre, ¿a quién van a sancionar? A mí, porque yo, Paolo, fui el que robó. A Salcedo fue igual.
Él tenía su empresa y fue y robó. Es como nuestro querido amigo Don Nasa. La empresa Big Money. A Don Nasa le van a meter preso.